espada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. No hay lugar que se compare, donde a solas pueda adorarte. No hay lugar que se compare, donde a solas pueda adorarte. Buenos días, mis hermanos. No hay otro lugar donde uno pueda estar mejor que en la presencia de Dios, en la presencia de Papá, donde Él derrama todo nuestro amor, donde se cumple esa palabra de Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando Él dice: cuando vayan a adorar, entren a su lugar de oración, cerrar la puerta, y mi Padre, que te ve en el secreto, te recompensará en público. Cuando tomamos la disposición de entrar en ese lugar secreto, Él ya está ahí, Él ya está esperándote, Él ya está esperándome para poder deleitarse con nuestra presencia, poder deleitarnos con nuestra adoración, con nuestra exaltación. Y qué mejor que empezar con esta alabanza y adorando al Señor para empezar este primer día de la semana 28. Así que hoy 9 de julio vamos a continuar con nuestra palabra del Señor en el capítulo 2 de Samuel 22, 23 y 24. Y hoy terminamos 2 de Samuel, así que wow, tremendo. Vamos con toda. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Y ayer veía cómo durante la semana, durante el día, normalmente estamos en promedio, el mundo, los que se han hecho estudios, está más o menos alrededor de 3 a 5 horas todos los días pegado al celular. Y cada mañana nosotros leemos la palabra, son 20, 25, mucho 30 minutos, que estamos todos los días en la palabra del Señor. Y sabemos que si la leemos todos los días, algo va a producir en nuestra mente, algún cambio va a producir en nuestras vidas. Y sabemos que la palabra no miente, la palabra no miente, la palabra es real, y algo se va a producir en nuestras vidas para la gloria de nuestro Padre Celestial. Así que gracias te damos, Espíritu Santo, gracias te damos por tu inmenso amor, por tu misericordia. Te pedimos, Espíritu Santo, que hoy nos enseñes la palabra de Dios, que hoy nosotros podamos entenderla para ponerla en obra en nuestras vidas, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Gracias te damos, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 2 Samuel capítulo 22, cántico de liberación de David. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De violencia me libraste, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seón me rodearon, tendiendo sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escudero alrededor de sí, oscuridad de agua y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y
y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y las dispersó y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la represión de Jehová. Por el soplo del aliento de su nariz envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas, me libró de poderosos enemigos y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con él misericordioso te mostrarás misericordioso, y el recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios, alumbrarás mis tinieblas. Contigo desbastaré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla de manera de que se dobla el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Mas has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos se vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, mas no le oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de la contienda del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí al oír de mí, me obedecerán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salvará gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Segunda Samuel capítulo 23. Últimas palabras de David. Estas son las palabras postreras de David. Y dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mis lenguas. El Dios de Israel ha dicho, me habla la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres que gobiernen el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en las mañanas sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo.
Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que en él quiere tocarlos, se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Betzebed de Tamonita, principal de los capitanes. Este era Adino de el Escinita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahomita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Samá, hijo de Agé, aranita. Los filisteos se habían reunido en Elí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaban en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Y él era el más renombrado de los 30, y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaí, hijo de Joidá, hijo de un varón esforzado, grande de proezas, de Casel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de su mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaí, hijo de Joidá, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Elaná, hijo de Dodo, de Belén. Samá, arodita. Elica, arodita. Elés, paltita. Irá, hijo de Iquel, telcoita. Abiezer, ananita. Benuí, usatita. Salmón, amonita. Maaraín, netofatita. Elén, hijo de Baaná, netofatita. Itaí, hijo de Ribaí, de Gabaa, de los hijos de Benjamín. Benaía, piratonita. Idaí, de arroyo de Gaz. Abiadol, albatita. Albaneb, baumita. Eliabá, sabanita. Jonathan, de los hijos de Jased. Sama, amarita. Ayán, hijo de Arán, ararita. Elifelet, hijo de Asabaí, hijo de Amacá. Elián, hijo de Abitofel, gilonita. Jerraí, carmelita. Paraín, arbita. Igal, hijo de Natán, de Soba. Baní, gaadita. Selé, amonita. Naanarí, beeroritita. Escudero de Joab, hijo de Sarbia. Irá, Itrita, Garé, Itrita, Urías, Eteo, 37 por todos. Segunda Samuel capítulo 24. David censa al pueblo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese:
ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que los vea mi señor el rey más, porque se complace en esto mi señor el rey. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, el sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Gazer. Después fueron a Galán y a la tierra bajo de Orsí, y allí a Daján y al alrededor del Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba, después que hubieron recorrido toda la tierra. Volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 30 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites del pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová: 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se la hizo saber, y le dijo: ¿quién quieres que te venga 7 años de hambre en tu tierra, o que huya 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy, cáigame ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, más no caiga yo en manos del hombre. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jehová para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araná Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que su mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araná Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, y según había mandado Jehová. Y Araná miró y vio al rey y a su siervo que venían hacia él. Saliendo entonces a Araúna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciese. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vemos como en estos capítulos David, a través de un cántico, le da la gracia, le da la gloria, le da la honra a Dios, y inclina su rostro a la presencia de Dios.
Luego vemos como Jehová también en una forma muy poética declara unas últimas palabras a Dios. Ya David estaba ya muy anciano, ¿sí? Y hace una narrativa de todos los valientes que tuvo David a su alrededor, hombres de guerra, hombres eh, muy fieles a Dios, y que Dios siempre les dio la victoria. Pero finalmente vieron como ya en sus tiempos ya de vejez, David se le ocurre la maravillosa idea de censar al pueblo, de hacer algo que no le había ordenado Dios, y manda a censar al pueblo a pesar de que un siervo Joab le dijo que no lo hiciera. Él fue necio y lo mandó a hacer. Y se hizo el censo, pero después vino las consecuencias. Dios no había dado esa orden, Dios no había mandado a censar al pueblo. Y vino un castigo de parte de Dios, unas consecuencias de parte de lo que habían hecho. Y cae una plaga que mata a 70,000 personas por causa de una mala decisión. Y bueno, a veces tomamos decisiones que yo creo que no vienen de parte de Dios, decisiones que a veces como que las tomamos a la ligera, y después de eso tienen unas consecuencias que tenemos que ay, arrepentirnos. Pero tenemos un Dios tan maravilloso que dice que paró al ángel de la muerte, lo detuvo y le dijo: basta ya, nada, ya no mate más a mis hijos. Eh, lo detuvo porque también hubo un arrepentimiento desde la tierra. Así que cuando nos arrepentimos, cuando hemos hecho cosas que no han estado o consultadas con Dios, que no las hemos consultado con Dios, que no vienen de parte de Dios, estas consecuencias pues vienen a nuestra vida. Pero si nos humillamos y le pedimos perdón a Dios, Él cambia la decisión, Él nos perdona y nos da nuevas oportunidades. Así que hoy es día de reconocer que Él es Dios, y que si le hemos fallado, pues pedirle perdón y humillarnos delante de su presencia. Así que esa sería como mi reflexión para hoy. Ojalá Dios, el Espíritu Santo, te hable de una u otra manera que podamos poner en práctica en nuestras vidas conforme a lo que estemos viviendo hoy. Tú vives una situación, yo vivo otra. Todos tenemos diferentes situaciones y Dios nos habla de diferente manera. Así que tengas un maravilloso día. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Así que bendiciones. Bye bye.